Buenos días a todos, gracias por venir a la quinta sesión del seminario en acercamiento y apreciación a las matemáticas en las ciencias sociales. Y el día de hoy vamos a contar con la presentación del doctor Pablo Pérez Acaki. Él viene de la UNAM y su tema es Ojalá que llueva café en el campo. Y bueno, él nos va a mostrar cuál es la aplicación de diferentes técnicas cuantitativas para el análisis económico, social y espacial de la cafecultura en México. Y bueno, sin más preámbulos, porque va a ser muy interesante su presentación y no quiero quitarle el tiempo, dejo la palabra al doctor Pablo. Muy bien, sí, muchas gracias Elmira y muchas gracias a ustedes por estar en esta sesión. Que bueno, pues definitivamente, pues para mí es siempre muy grato, en primer lugar, poder estar en foros diferentes, con personas, pues algunas conocidas, pero el común denominador con gente diferente, y más gusto me da que pues haya cierto interés, en primer lugar, por los métodos cuantitativos, y también pues por los aspectos cafetaleros, ¿no? Que es ahora lo que me toca a mí platicar, lo que yo les puedo comentar, que es además mi tema de investigación en la UNAM. Yo tengo como sede la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán, y ahí tenemos un proyecto de investigación sobre la cafeticultura en México y Latinoamérica que estamos desarrollando con diferentes investigadores, con un grupo que estamos formando de universidades en México y universidades en Centroamérica y Sudamérica incluso. Entonces, pues si me ponen a hablar de lo que yo estoy ahora haciendo y de lo que yo estoy ahora desarrollando, pues para mí es encantador, ¿no? Y para mí es en realidad muy agradable, muy estimulante y más saber que hay interesados en esto. Entonces, pues comenzaré, como el seminario se llama Acercamiento y Apreciación a la Aplicación de las Matemáticas en las Ciencias Sociales, pues me pongo como objetivo en esta presentación ofrecer un acercamiento a las técnicas de análisis cuantitativo y espaciales aplicadas a las ciencias sociales y económicas, particularmente en el caso del café, y además presentar algunos resultados de las investigaciones que estamos haciendo en torno a la cafeticultura mexicana, donde hemos podido desarrollar y aplicar algunas metodologías para el análisis y el entendimiento de las problemáticas de la cafeticultura nacional. A manera contextual, el café es la segunda materia prima a nivel mundial, según sus volúmenes de comercialización, solamente superada por el petróleo. Estamos hablando de una mercancía entonces que en el comercio internacional pues cuenta, digamos, con grandes volúmenes de comercialización. Dice por ahí la lámina, más de 9 millones de toneladas en el ciclo pasado, que significan más de 128 millones de sacos. Y esto en un ejercicio histórico hacia el siglo XX, pues vemos que esto se ha multiplicado a lo largo, desde principios del siglo XX hasta el final, esta cantidad se multiplicó, ¿no? Lo cual fue dando cuenta de la importancia que fue adquiriendo este producto con el paso del tiempo. Uno nos explicaría en realidad la importancia que tiene esta materia prima a nivel mundial, ni además se imagina el grado de complejidad y el grado de interés y relevancia que hay sobre la cafeticultura en el mundo. Se produce en más de 55 países en desarrollo para consumirse de manera prioritaria, aunque no de manera exclusiva, como sabemos, en países desarrollados. Entonces es un producto que vincula culturas diferentes, niveles económicos diferentes, y eso lo hace particularmente atractivo para los estudios sobre ciencias sociales, aunque no exclusivamente en estas disciplinas. Existen más de 25 millones de productores cafetaleros a nivel mundial y es el sustento de más de 125 millones de personas. Bueno, pues aquí una cifra muy reveladora, ¿no? Más de 25 millones de productores en todo el mundo. Pues son grandes cantidades, ¿no? Definitivamente. Si lo vemos en escala relativa al total poblacional, sin duda tendremos una participación muy pequeña, pero no es nada despreciable hablar de 25 millones de productores en el mundo. Y además el café es el producto que más éxito tuvo en el control del comercio exterior durante las décadas de los 60, 70 y 80 incluso, por medio de los acuerdos internacionales de café. Acuerdos que se hicieron entre países productores y países consumidores para regular el flujo comercial, que permitió mantener una estabilidad en los precios y que al mismo tiempo generó efectos importantes
institucionales dentro de los países productores, particularmente en el caso mexicano. Recordarán o habrán leído en alguna ocasión que existió un instituto muy importante que se llama el Instituto Mexicano del Café, que fue la instancia reguladora de la producción y de buena parte de la comercialización del café en este país durante aproximadamente 30 años. Se liquidó en el 89, inició su proceso, definitivamente se cerró en el 92, dando paso a la liberalización del mercado nacional, a la par que en el mercado internacional también se estaba liberalizando ya el mercado del café, ¿no? Entonces, en este último acuerdo sobre el control de los flujos que se debía haber firmado en el 89, Estados Unidos ya no quiso, ya no estuvo interesado en la firma del control más bien el control de los flujos de comercio de café, y finalmente el mercado se liberalizó y bueno, dio paso a una nueva época de liberalización de los mercados, de los precios, con efectos importantes sobre los productores, sobre las calidades y sobre la estructura misma del sector a nivel mundial. Y bueno, en este ejercicio que estábamos ahora tratando de entender, pues empezamos con un análisis cuantitativo ya, y a lo mejor les van a parecer ejercicios muy simples, pero con esto voy a ir contando una historia y al mismo tiempo van a ir ustedes viendo cómo podemos ir sustentando esta idea y estos argumentos con evidencia cuantitativa. Por un lado, entonces estamos diciendo que pasamos de un periodo de control de las exportaciones a un periodo de liberalización, donde los flujos a partir de 89 quedaron totalmente expuestos a las fuerzas de mercado. Evidentemente, pues ustedes sabrán, a partir de las leyes muy simples de oferta y demanda, pues si un precio está controlado, pues es posible mantener cierta estabilidad en él. Si un precio está liberalizado, pues es factible, más bien lo que veremos entonces son las fuerzas de mercado interactuando a partir de sus propias necesidades y a partir de sus propios requerimientos sobre cantidades y calidades específicas. Bueno, pues aquí una primera gráfica que nos identifica de qué manera se han venido transformando los precios del café desde el 62 hasta el 2005. Vemos en la gráfica pues en principio importantes inestabilidades. Voy parándome. El café se identifica básicamente a partir del 82, 83, a partir de 4 grupos básicos. Entonces tenemos identificados por aquí los cafés brasileños o cafés naturales, los cafés colombianos, que son generalmente los de mejor calidad, que se identifican con los precios más bajos, porque se reconocen con los precios más bajos. México, que está en la categoría de otros suaves, y los robustas, que se identifican como de peor calidad o como los de menos interés en el mercado también, y por lo mismo son los de precios más bajos. Vemos por aquí entonces en primer lugar una gráfica que nos identifica desde 1962 hasta el 2005 cómo han venido cambiando los precios. Recordemos entonces, como yo decía ahora, que en el 62 empiezan los controles de precios, de los controles a los flujos internacionales de café, que significan entonces los controles sobre los precios internacionales de café. Bueno, en una simple expresión gráfica de este ejercicio, entonces se nota esa estabilidad de la cual estábamos hablando que se quería conseguir con los acuerdos internacionales. Pasamos a un segundo ciclo donde los precios sufren una alta volatilidad, particularmente por un evento catastrófico en Brasil, una helada, la famosa helada negra del 75, que genera una alteración importante en los mercados. La helada, un fenómeno meteorológico que daña la producción en un país, tiene cuando menos efectos por 3 o 4 años para poder estabilizar nuevamente la producción. Porque pues si los cafetos terminan inservibles a partir de la helada, toma ese periodo para que los nuevos cafetos empiecen a ser productivos. Entonces vemos aquí una segunda etapa de la producción cafetalera mundial, donde pues se caracteriza por la inestabilidad y al mismo tiempo por el incremento importante de los precios. Una etapa durante los 80s, en el 82, 83, también se registran algunos fenómenos meteorológicos, unos fenómenos meteorológicos que dañan las cosechas en Brasil. En buena medida la producción cafetalera se argumenta, ha estado definida por lo que pasa en Brasil,
por los efectos catastróficos en Brasil, por las heladas en Brasil, por la sobreproducción brasileña, efectos que se notan justamente aquí en estos picos. Después del 89, cuando viene el periodo de liberalización, bueno, empieza a tener un efecto diferente el comportamiento de los precios. Si bien los 80s y 90s, 70s y 80s, perdón, se caracterizaron por precios altos y relativamente volátiles, se observaba otra vez una tendencia hacia una estabilidad que finalmente con la liberalización se genera nuevamente cierta inestabilidad. Entonces parte de los argumentos que estábamos ofreciendo aquí en cuanto al comportamiento económico de los precios de los precios del café es simple verlo a partir de un ejercicio gráfico y además con una simple esfuerzo de un ajuste lineal a lo largo del tiempo que permite ver un cambio, un ciclo, vamos, un ejercicio cíclico de los precios. Si estos precios corrientes que teníamos en la gráfica anterior los expresamos de manera constante, esto es sin descontando los efectos de la inflación que van sufriendo los productos, bueno, la tendencia a su comportamiento es ya muy clara, ¿no? Un deterioro de los precios del café, que significa que cada vez los productores obtienen menos por su producto, que cada vez tienen posibilidades de tener ingresos más altos, a partir, bueno, insisto, de eliminar el efecto inflacionario en este ejercicio histórico. Destacan, sin embargo, en esta gráfica nuevamente algunos efectos, el efecto de las heladas en el 75, las heladas que se dieron en el 86 más que el 83, un error que cometí este rato, en el 86 nuevamente que se da una helada, y bueno, la época de liberalización, ¿no? Nuevamente más marcada incluso la tendencia hacia el deterioro de los precios. ¿Qué pasó en este periodo, en todo este ciclo histórico? Se decía, bueno, pues necesitamos que los cafeticultores, que los productores directamente del grano, se requería y se había establecido que los controles de precios estaban orientados justamente al fortalecimiento de la actividad productiva, que en este periodo de protección, pues deberían entonces ir mejorando sus condiciones, mejorando su integración hacia adelante. El café es un producto interesante en el sentido de que los productores hacen la parte, por supuesto, más importante, que es ofrecer el grano, producir el grano en las fincas, en sus espacios productivos, en sus terrenos, y obtienen un producto que es color cereza, como lo veían en la portada, y así se llama, café cereza. Ese ya es propiamente, ahí adentro van los granos de café, ¿no? Pero entonces empieza el proceso industrial del café, se tiene que transformar a partir de un proceso de beneficiado, secado, despulpado, morteado, un beneficio seco, para poder obtener el grano que se exporta entonces. Entonces, todos esos son procesos tecnológicos que en buena medida pues ya van haciendo un embudo en la cadena de comercialización. Ya en su forma verde se exporta y ahora sí va a parar a los mercados de consumo, que es donde los tostadores entonces lo adquieren, generalmente hacen mezclas con productos de diferentes orígenes para dar el sabor y el toque adecuado al momento de tostar, al momento de moler y ya distribuir hacia el menudeo. Entonces es un proceso por una parte agrícola, que corresponde directamente a los productores, pero un proceso industrial que corresponde a otros agentes de la cadena de comercialización. Entonces se decía que el control de precios estaba orientado justamente hacia pues el fortalecimiento del productor. Y en buena medida el sector público en esta etapa, particularmente en el caso mexicano, pues trataba o se orientaba a tratar de dar ese valor agregado hacia los productores. Esto es, por medio del Instituto Mexicano del Café, en primer lugar, se ofrecían programas de capacitación para la mejora productiva, pues que eso debería tener resultados poco a poco, se supone, en la mejora de la calidad del producto, ¿no? Por un lado. Se supone que el Instituto Mexicano del Café, con sus políticas públicas, también ofrecía servicios de investigación para ir mejorando las calidades de los granos y que se adaptaran mejor a las condiciones de cada región. Entonces también debería repercutir en mejoras de la calidad. También el Consejo Mexicano del Café organizaba a los productores por medio de unidades económicas de producción y comercialización, la SUEP, famosa SUEP,
para que se obtuviera, digamos, un trabajo conjunto entre todos ellos y entonces pudieran acceder a créditos. Bueno, pues eso debería entonces fortalecer a los productores y al mismo tiempo ir mejorando la calidad. Y así se supone que los programas deberían ir orientándose en esta dirección. Aquí en esta gráfica lo que presento otra vez en un agregado de cifras de diferentes años es cómo se fue transformando la exportación de café, porque definitivamente el café es un producto que va a parar al sector externo, no es un producto que se consuma internamente. Entonces va a parar a mercados europeos, algunos a mercados asiáticos y una muy buena parte, la mayoría, al mercado norteamericano. Entonces, decíamos por aquí el café en verde, que corresponde a la primera parte, que es el producto que se exporta directamente en un proceso semiterminado, semiprocesado. En segundo lugar, el café tostado, que ya pues tiene, digamos, una posibilidad de consumo directo. Y en tercer lugar, los extractos de café, que hacen referencia básicamente al café soluble. Entonces, el fortalecimiento de las organizaciones de productores en el país debería manifestarse en una transformación del café verde hacia el café tostado, ¿no? Al menos pensando en esta dirección, significaba entonces una captación mayor de ingresos de los nacionales y no de los internacionales. Si se tuesta fuera del país, entonces el beneficio que viene después, los ingresos que vienen después, se capturan por los tostadores, ¿no? Entonces, en este ejercicio, bueno, sí se observa que poco a poco, lentamente, pero en una cantidad muy pequeña, los ingresos derivados de la exportación de café tostado se venían incrementando con el tiempo. Fíjense que además esto es un ejercicio muy interesante porque no depende, poco a poco fuimos descubriendo que no dependía directamente de la calidad del café mexicano que pudiera venderse de manera tostada en el exterior, sino, bueno, al menos hasta ahora, ¿no? Que ya hay otras formas que las cuales hablaremos más adelante, pero las demandas eran generalmente de exportaciones de café verde y incluso Brasil tuvo luchas importantes por tratar de exportar su café de manera tostada a nivel mundial, tratar de capturar mayores ingresos y tuvo fracasos importantes por boicots dentro de Estados Unidos. Entonces, en este ejercicio que vemos cómo suavemente el café tostado va incrementándose con el tiempo en su valor, el valor de sus exportaciones, pues hay aspectos políticos muy importantes que definitivamente empeoran o deterioran los esfuerzos que hagan las economías, los gobiernos nacionales de los países productores por tratar de capturar mayores ingresos. Una gráfica de este tipo nos ayuda entonces a entender, atrás de esto sabemos que hay tablas y hay datos y hay además cantidades agregadas que nos ayudan a manifestar cómo históricamente van transformándose los beneficios derivados de cada una de estas fórmulas de exportación de café. Otro de los argumentos que se tenía sobre la liberalización de los mercados cafetaleros mundiales era sobre la volatilidad en los precios. Sí, efectivamente la liberalización no iba a traer más volatilidad y si la liberalización no generaría entonces mayor inestabilidad de los precios a diferencia de la situación donde los precios estaban controlados. Hay argumentos, por supuesto, y eso fue un esfuerzo que hicieron autoridades del Banco Mundial para poder liberalizar los precios porque decían que esto tenía mayores beneficios tanto para consumidores como para productores por los efectos de diferenciación que había en las calidades de los granos y demás. Entonces este ejercicio que hicimos por aquí fue para comparar la volatilidad de los precios bajo una metodología propuesta por Scandiso y Villacosaguas, Hassel, Jaramillo y Williamson, para evaluar la volatilidad de los precios del café en los mercados internacionales. Es una regresión, de nuevo, que lo que permite es identificar antes de los 90, 89-90, que es cuando se liberaliza, después del 89-90, y ver cómo va la volatilidad de los precios anual, medida de manera mensual. Entonces, lo que veíamos por aquí en estas regresiones es cómo hay una tendencia normal de la volatilidad hacia su estabilidad, digamos, una caída de la volatilidad. Sin embargo, el cambio, más bien la liberalización de los mercados genera que esta tendencia que veíamos por aquí se desplace directamente hasta acá arriba. Sin duda hay un periodo de caos, hay un periodo de inestabilidad con la ruptura de los acuerdos internacionales
Y eso se manifiesta en estas comparaciones, ¿no? En esta tendencia tradicional o la tendencia normal que ya seguían los precios, comparado con esta tendencia incrementada. Si además ponemos unas variables dicotómicas para identificar cómo es la volatilidad en dos escenarios particulares, arriba de $150 el precio del quintal y abajo de 60, bueno, pues por aquí vemos cómo la volatilidad arriba de $150, pues por supuesto hay un salto importante en la volatilidad, más que es lo que está representado aquí, no tanto los precios. Igual por acá, en momentos donde los precios andaban por arriba de $150, la volatilidad también se vuelve mucho más grande y mucho más drástica, lo cual implica, por supuesto, para los productores, un costo en cuanto a que es algo que se reconoce, que se identifica, que cuando la volatilidad es más alta, los comercializadores siempre van a comprar su producto más barato, para evitar justamente los riesgos que ellos incurren al momento de comercializar con el siguiente eslabón de la cadena comercial. Entonces, estábamos diciendo, los argumentos del Banco Mundial, decían que la liberalización traería ciertos beneficios para los productores. Bueno, vemos que en principio el aumento de la volatilidad impacta de manera negativa y directa sobre los productores, porque los precios generan más volatilidad y eso impactaría negativamente hacia los productores por estas medidas preventivas que los comercializadores van tomando en los diferentes países productores. Y más cuando los precios internacionales están a niveles más altos, ¿no? Ahora bien, uno de los temas de mayor interés que se han generado en los últimos años en torno a la cafeticultura es sobre la evaluación de las cadenas de comercialización. Las cadenas de comercialización, en una definición clásica, dice que es una cadena de mercancías, es definida como una red de trabajo y procesos productivos cuyo resultado es una mercancía terminada. De acuerdo a Yerefi, las cadenas de comercialización se identifican como cadenas dominadas por los productores y cadenas dominadas por los compradores. Son dos las tipologías originales que propone Yerefi, ¿no? De las cuales se han hecho algunas refinaciones. Ponte, en un trabajo muy particular sobre café, dice que la mayoría de las cadenas industriales, entre ellas las de café, están dominadas por los compradores, siendo las cadenas de autoservicios en países desarrollados los actores más relevantes que coordinan la red de comercialización de estos productos. En esta lógica nos interesaba también entonces identificar si empíricamente se podía sustentar estos argumentos. Según los estudios sobre el café, con la liberalización de los mercados se profundizaron los problemas para productores, lo que complicó su permanencia en este sector. Según autores importantes en estas temáticas, bueno, no todos, el análisis de las cadenas de comercialización se realiza al menos en 4 dimensiones. Aquí solamente se presenta parte del análisis geográfico, y aquí es donde empezamos a entender la importancia del espacio. En primer lugar, en esta figura, los recursos cuantitativos y al mismo tiempo espaciales que tenemos para poder identificar dónde se desarrolla la producción de café, que es un producto tropical, como podemos claramente ver por aquí. Y bueno, también podemos, con este tipo de recursos, con este tipo de técnicas, manifestar y expresar en dónde, territorialmente hablando, están presentes los mayores flujos, los mayores volúmenes de la producción en el mundo. China, aunque tiene, aquí se ve muy grande todo este espacio, pues tiene una producción pequeña todavía. En 2004 presentaba una producción pequeña, pero a fin de cuentas es un actor que está participando en este sector. Algunos países asiáticos que incluso son importantes por su producción de café, Sumatra, demás. India tiene algo de producción también. Por aquí aparece el actor más importante de los últimos 20 años en torno a la cafeticultura, que es Vietnam. Es un país que se ha impulsado por políticas del Fondo Monetario y del Banco Mundial para la producción de café. No producía café hace 30 años,
pero ahora es el segundo actor más relevante en la producción mundial, y bueno, ya aparecía por aquí de una manera, de un color más oscuro, ¿no? Justamente identificando que aquí están resultados de esas políticas. Cuando expresamos territorialmente cómo se realizaba la comercialización de café verde, solamente café verde aquí, bueno, los actores empiezan a cambiar un poquito y las tonalidades empiezan a cambiar un poquito. Por supuesto, Brasil en esta lógica seguía y sigue siendo todavía el actor más relevante. Ya no define de manera importante o de manera única lo que pasa en la cafeticultura a nivel mundial, sigue siendo un actor relevante dentro de este mercado. Las tonalidades empiezan a cambiar entonces un poco. Y cuando comparamos esta exportación de café verde con esta de café tostado, a mí lo que me llama la atención es cómo cambian ya los países y cómo cambian las geografías de manera relevante. Los países que exportan café verde generalmente son los productores, pero los países que exportan café tostado, bueno, vean, ya tenemos países que no están asociados, por supuesto, con la producción de café. Eso es los recursos, los mapas concretamente, gráficos territoriales que tenemos por aquí, nos permiten entonces empezar a entender cómo son esos procesos de comercialización y quiénes están participando activamente y en dónde además se están quedando, pensando desde un punto de vista económico ahora, en dónde están quedándose ingresos derivados de la comercialización de café, ¿no? ¿Quiénes están teniendo parte de los beneficios de una cadena de comercialización de café? Y bueno, otros actores empiezan a destacar ahora en cuanto a este producto. Esta gráfica cuesta en realidad mucho trabajo conseguirla, se ve muy sencilla en realidad, pero cuesta mucho trabajo obtenerla, porque es un resumen, la gráfica finalmente es un resumen de una serie de mediciones y de una serie de comparaciones que se hacen de precios, en este caso, de los países productores, de los países consumidores, de diferenciales de precios que hay entre producción, comercialización, precio de venta. La Organización Internacional de Café, sí, la ICO, permite identificar y hace mediciones de precios a nivel de productor, precios a nivel de consumo en diferentes mercados y en diferentes países. Entonces, esta comparación de precios en todo el mundo nos va permitiendo identificar cómo se van distribuyendo las ganancias a lo largo de una cadena de comercialización. En primer lugar, tenemos esta primera parte que se llama el valor agregado en los países consumidores, que es un diferencial entre el precio de venta de menudeo de un café con respecto al precio de importación que tiene el producto en cada uno de esos mercados. En segundo lugar, hablamos de los costos de transporte, que es un diferencial entre precios en países precio de importación y precio de exportación. Después tenemos otro rubro que se llama valor agregado en los países productores, que es un diferencial entre precio de exportación y el precio obtenido por los productores, o el precio a nivel de productor. Y finalmente tenemos el segmento que se llama valor obtenido por los productores, que es básicamente el precio que obtienen los productores por la venta de su grano. Entonces, en esta gráfica, que además es porcentual, nos va diciendo cómo van cambiando esas proporciones a lo largo del tiempo. Es un ejercicio que se realizó entre 75 y 2003, que insisto, ya cuando se ve en una gráfica, pues todo se clarifica o todo se ve muy simple. Pero bueno, lo que podemos ver aquí entonces en la parte de abajo es como el valor agregado en los países de consumo pues viene francamente en crecimiento. El precio obtenido por los productores, que es esta parte de abajo, viene pues francamente en deterioro. El precio obtenido, el valor agregado en países productores, que sería esta parte que se ve aquí un poco verde, también viene francamente en deterioro. Entonces, si tomamos esta línea que viene por aquí, como la que divide entre países productores arriba y países consumidores abajo, pues más dinero está quedándose de lo que ustedes pagan por su café en aquellos países donde se consume y menos dinero se queda en los países donde se produce.
lo cual entonces va fortaleciendo esta idea y este argumento de las cadenas de comercialización que cada vez van teniendo más control en los países de consumo, que cada vez tienen más influencia sobre lo que pasa en los precios y en las calidades y lo referente a la cafeticultura nacional. Aquellos centros comerciales, por ejemplo, que se dedican que llegan al menudeo y que son capaces de reconocer la demanda y además de todo influir en toda la cadena comercial, capturando cada vez más ingresos y pues en cierta forma presionando hacia los productores para obtener más beneficios a su favor, ¿no? De parte de los comercializadores. Entonces, este es un recurso, si bien muy agregado y muy condensado de cómo se transforman estas cadenas comerciales, va favoreciendo justamente estos argumentos teóricos que se venían mencionando anteriormente. Y los recursos que se utilizan justamente para ofrecer una gráfica de esta naturaleza, pues son precisamente, en primer lugar, recabar toda esta información necesaria para poder juntarla, agregarla, condensarla además, y posteriormente hacer estas comparaciones relativas además de manera conjunta entre todos los países y entre consumidores y productores. Por otro lado, después de este ejercicio que resume entonces el comportamiento de las cadenas comerciales sobre el café, tenemos lo que pasa en el país, lo que pasa en México. Y nuevamente nos interesaba entonces entender la dinámica que había sufrido nuestro país en torno a la producción y comercialización de café. En primer lugar, lo que vemos aquí es el comportamiento de las superficies en rojo y el comportamiento de la producción en azul. Y bueno, si bien por un lado, mientras el Instituto Mexicano del Café existió e influía con sus políticas públicas, se observaba una trayectoria creciente en ambas variables. A partir del rompimiento de los acuerdos internacionales de café y la desaparición del Instituto Mexicano del Café, bueno, aquí hay ya dos comportamientos diferentes, ¿no? Unas superficies que siguen creciendo, una producción que genera entonces, que de repente empieza a caerse y empieza a sufrir problemas y deterioros, lo cual sabemos inmediatamente que eso entonces se traduce de manera directa en problemas sobre la productividad del grano, ¿no? La comparación entre estos dos. Si por un lado la productividad podríamos decir que venía creciendo en estos tiempos, aunque ya una comparación muy específica dice que venía cayendo desde los 80s, que es el cociente entre estas dos gráficas, aquí se nota cada vez más, ¿no? Que la productividad viene para abajo. Entonces, entendiendo ahora, tratando de interpretar qué pasaba en el sector cafetalero mexicano tras estos cambios de régimen internacional, un recurso de este tipo nos permite empezar a entender justamente estas problemáticas y empezar a describir estas problemáticas. Aquí entonces se empezaron a generar cambios y problemas en cuanto a la productividad nacional del café. Aquí esta gráfica me interesa, no puse fuentes aquí, las puse por acá para que vean otra vez, ¿no? El ejercicio es sencillo finalmente, es una sola gráfica que permite entender esta lógica. El trabajo que hay detrás de todo ello para poder obtener esta gráfica tan sencilla, que creo que muchos de ustedes saben, conocen esta problemática, pues es ir rescatando prácticamente datos, pues rastreándolos y buscándolos en donde publicaciones viejas, en bases de datos, algunas actuales, otras más viejas, en anuarios y demás, ¿no? Entonces, bueno, vean aquí la implicación de una figura como la anterior, ¿no? La búsqueda de datos que hay que hacer para poder expresar algo tan sencillo. Y bueno, es importante decir que definitivamente cuando uno se involucra en trabajo de investigación del tipo económico, del tipo social, que involucra, por supuesto, un periodo de tiempo importante, sabemos que las fuentes de información son escasas, las fuentes de información son difíciles de acceder,
Hay que buscar mucho a veces para poder conseguir una gráfica. Y bueno, pues aquí está una manifestación, ¿no? A veces de todos estos esfuerzos, digamos, que implica tener algo relativamente simple. Por otro lado, tenemos el comportamiento del sector externo también en México. Y por aquí nos interesaba explicar cómo era la relación, el comportamiento de las exportaciones en cuanto a los precios internacionales. Aquí en este ejercicio nuevamente se manifiesta gráficamente la evolución que tuvo el sector, en el caso mexicano, desde los 60 hasta el 2005. Y bueno, el valor de las exportaciones pues totalmente vinculado hacia los precios internacionales. Se tenía por ahí el argumento teórico de críticos al sistema de control del control de las exportaciones, que el valor de las exportaciones no reflejaba necesariamente los precios internacionales, ni mucho menos reflejaba las cantidades de producción de los países, por el mismo control y el sometimiento político que había de los grandes productores como Brasil y Colombia, y el sometimiento que hacían hacia el resto de los países productores. Y además el argumento era, en la medida que se liberen los precios y que se liberen los mercados, la relación entre valor de las exportaciones y precios internacionales será cada vez más, pues se reflejará mejor, ¿no? Será más coherente. A mí me parece, y viendo una gráfica como esta, que no se tenía en ningún momento una falta de coherencia, quizás ciertos diferenciales en algunos años, pero la coherencia entre los comportamientos se observa de manera importante, ¿no? Entonces, pues ahí justamente una gráfica como esta, nuevamente, pues son recursos para poder cuestionar o empezar cuestionamientos en este tipo de argumentaciones teóricas. Y aquí nuevamente, ¿no? ¿Cómo se obtiene una gráfica tan simple como esto? Bueno, pues recurriendo a diferentes fuentes de información, que pueden ser desde anuarios de las exportaciones, estadísticas de la Organización Internacional de Café, fuentes viejas de estudios anteriores, es una referencia muy importante sobre la cafeticultura en México, Nolasco del 85, y otros más, ¿no? Fuentes en INEGI, etcétera. Ahora bien, nos interesaba también, así como hicimos las cadenas de comercialización para el caso internacional, nos interesaba ahora saber para el caso mexicano de qué manera iban cambiando esta composición de las exportaciones. Y bueno, aquí tenemos una comparación que se hace entre el 70 y el 2004 para diferentes años, sobre diferentes formas de exportación de café, café crudo, café tostado y extractos de café, para ver si en México también se estaba dando ese fenómeno de un cambio en la forma de exportación del grano y si se estaba capturando efectivamente mayor valor agregado. Si tomamos los extremos por aquí, en los 70 el 95% de la producción era verde, en el 2004 solamente el 80% de la producción era en verde. Bueno, pues esa es una cifra importante, ¿no? Diríamos, bueno, pues se tienen resultados positivos en esa dirección. Cuando vemos, por ejemplo, lo que estaba pasando en estos últimos años, bueno, pues parece que no estaba, en realidad, hay hasta cierto comportamiento inestable. Pero por otro lado, vemos que está sustituyendo las exportaciones de café verde, pues resulta que lo que sustituye las exportaciones de café verde son extractos de café, que quiere decir café soluble. Y bueno, pues entonces inmediatamente una gráfica como esta, de distribución porcentual, nos dice, bueno, seguramente sobre los extractos de café se obtienen más recursos, ¿no? Y se puede quedar más dinero dentro del país, a menos que pues quienes lo hagan sean grandes transnacionales, ¿no? Efectivamente. Y si en este ejercicio ya nos metemos a ver quiénes son los actores que participan, bueno, efectivamente, quien exporta café verde, principalmente, pues es una compañía suiza, ¿no? Entonces, estamos hablando de que sí hay un cambio en la configuración de las exportaciones, pero no necesariamente eso significa mayores beneficios para los productores cafetaleros. De nuevo, el recurso técnico gráfico que tenemos por aquí
nos permite ofrecer algunas hipótesis o establecer algunas hipótesis. Ya la evidencia, ahora sí, más a detalle y más profunda sobre estos resultados, nos ayudaría a revelar que no necesariamente eso significa mayores beneficios para los productores. ¿Cómo se distribuyeron las ganancias en México en estas cadenas de comercialización? Y de nuevo es un ejercicio parecido al anterior. Aquí no está porcentual, sino aquí está en dólares por quintal de café, pero la expresión es la misma. La parte de abajo habla sobre los países consumidores, el valor agregado en los países consumidores, y la parte de arriba el valor agregado en los países productores, el valor obtenido por los productores, perdón. Entonces, bueno, pues sin duda hay momentos en donde ya una vez liberalizado el mercado, en el caso mexicano se fortaleció un momento donde se fue fortaleciendo este valor agregado, el valor que obtenían los productores por el grano. Sin embargo, la tendencia nuevamente ha sido hacia trasladar el valor agregado hacia los países consumidores, ¿no? Nuevamente podríamos, con evidencia de estas mediciones, notar que finalmente parece que hay una situación cada vez más complicada para los productores, donde obtienen menos de la parte del precio de venta de un grano de café. Y además, si eso lo comparamos ya con los ejercicios anteriores que teníamos del deterioro de los precios reales del café a lo largo del tiempo, bueno, nos empieza a dar ya evidencias más claras, ¿no? De que hay un deterioro en los precios, significa entonces menos dinero por la misma cantidad de producto. Y por el otro lado hay una traslación hacia los países consumidores. Entonces pues parecería que la lógica implica, y la dinámica de los mercados implicaría que necesita haber un proceso de integración hacia adelante para el desarrollo local, para el desarrollo nacional de los propios cafeticultores, ¿no? Entonces aquí haría falta un ejercicio público en esta dirección para fortalecer domésticamente lo que está pasando sobre la cafeticultura. En el 2006, nuevamente, hasta aquí habíamos hablado solamente de la cafeticultura a nivel nacional, sin entender las diferencias que hay en los distintos espacios de producción. Bueno, ¿dónde están los productores cafetaleros? Esta gráfica a mí me gusta mucho porque siempre sorprende a muchos. Porque bueno, si pensamos en café, inmediatamente pensamos en Chiapas, en Oaxaca y en Veracruz. Pero en Guerrero también hay producción de café, e importante. En Puebla hay producción de café y es importante. Pero también hay en Hidalgo, en Querétaro, en San Luis, en Nayarit, Jalisco y Colima, que son esta parte que está por acá. Yo les aseguro que esa sí no se la sabía, ¿no? Ahí acabo de sorprenderlos a muchos de ustedes. Y además, déjenme decirles un poco más, los cafés de Nayarit en competencias que se hacen sobre la calidad obtienen muy buenos resultados. Han tenido ya incluso varios premios de café de excelencia, es un concurso que se hace sobre el café en el país y en otros países también. Los cafés de Nayarit, algunos cafés de Nayarit ya han obtenido premios en ese sentido. Entonces, bueno, pues entender entonces o observar territorialmente dónde se produce café nos empieza a dar, por un lado, dimensión de cuántos son y dónde están. Y entonces que para poder incidir sobre ellos no se necesitan, bueno, se necesitan muchos esfuerzos, porque hay que coordinar a muchas instituciones en diferentes entidades, en diferentes municipios. Son más de 450 municipios productores de café en el país. Eso es entonces bastante complejo, ¿no? Poder coordinar esfuerzos, coordinar políticas públicas para el trabajo hacia el sector. Es por supuesto más importante el estado de Chiapas, ¿no? Aquí pues es más lo que no está pintado donde se produce café que lo que sí, que los municipios donde sí se producen. Pero bueno, también es cierto que si este tipo de expresión cartográfica la sobreponemos con una de relieves, nos vamos a dar cuenta que prácticamente todos estos describen a las cordilleras, ¿sí? A las Sierra Madres, a las cordilleras que tenemos en el país. Entonces, en buena medida, una comparación como esta nos permite revelar que la cafeticultura se desarrolla en zonas donde el relieve es muy complicado y que por lo tanto los servicios son escasos.
y que por lo tanto la infraestructura es además muy pobre. Eso entonces nos revela las características del sector también en nuestro país, a diferencia de otros espacios, de otros países, donde los espacios donde se produce pues pueden ser relativamente planos, y entonces desarrollan otras técnicas diferentes que son mucho más mucho más intensivas, y además que utilizan importantes herramientas tecnológicas, paquetes tecnológicos incluso, que aumentan la producción de manera relevante. Ahora bien, en esta lógica y en este ejercicio de ir evaluando qué está pasando sobre la cafeticultura, nos encontramos con que también queríamos evaluar el bienestar de los municipios cafetaleros y los cambios que hubo a partir de la liberalización. Esto es, que había pasado entre los 90 y el 2000 en niveles de bienestar en estos municipios donde habitan estas personas. Para ello recurrimos a fuentes de información como los censos agropecuarios, el padrón cafetalero que empezó a levantar a partir del 2001. En este ejercicio hicimos una evaluación de 3 diferentes dimensiones del bienestar, particularmente vinculando educación, vivienda y empleo. Por medio de, establecimos 6 niveles de bienestar, basándonos en el trabajo de Delgadillo y Torres, entre bienestar extremadamente bajo y bienestar muy alto, y utilizamos la metodología del valor índice medio, utilizada mucho por geógrafos. En estos resultados encontramos que los municipios de Oaxaca, Puebla y Querétaro son los de peores condiciones. Le siguieron en estas condiciones, en menos malos, digamos, Chiapas, Guerrero, Hidalgo y San Luis Potosí. Todo pareciera apuntar, vamos, que los estados, los productores de Chiapas hubieran sido los peores rankeados, ¿no? Pero pues resultaron los de Oaxaca, Puebla y Querétaro los que se encontraban en peores condiciones. Los municipios cafetaleros en mejores condiciones, técnicamente, bueno, en bienestar eran Colima, Jalisco y Nayarit, y Tabasco. Tabasco, por cierto, también produce café, si no lo mencioné hace rato. Muy poco, pero pues también hay municipios involucrados, y es además uno de los 2 entidades reconocidas para la producción de café. No está reconocida la producción del Estado de México, no está reconocida la de Michoacán ni la de Morelos, pero sí la de Tabasco y la de Querétaro, que son muy pocos en realidad. Al ampliar la comparación a todos los municipios, en las entidades cafetaleras, resulta ahora sí que de manera relativa, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí y Veracruz tuvieron el peor nivel de bienestar, que son los estados más importantes, ¿no? Entonces quiere decir que sí, efectivamente, la cafeticultura tiene problemas. En principio, si nos comparamos solo entre cafetaleros, los estados más pequeños de producción son los peores, pero si nos comparamos ya con todos los demás, resulta que los productores cafetaleros sí tienen problemas en estas comparaciones. Y bueno, hay por ahí una reflexión que hace Luis Hernández Navarro de la jornada, que dice: la producción de café se relaciona con la pobreza, la marginación y además con el conflicto político. Y bueno, pues por supuesto, ¿no?, que tiene que ver en este ejercicio cuando se hacen estas comparaciones territoriales entre unas y otras variables. El valor índice medio, en la metodología del valor índice medio, que lo que hace es una evaluación de las diferentes variables involucradas en cada dimensión de una manera equitativa, todas ellas, nos permite entonces generar esos ponderadores o esos resultados muy particulares para cada uno de los municipios, que nos permite después ir comparando entre todos ellos. En el caso de aquí hicimos una tabla para presentar esos resultados. Los municipios no cafetaleros se presentan en el primer renglón, los cafetaleros en el segundo, y lo que se representó aquí fue el punto de partida para 1990, y sí hubo cambios, ¿no? Los que estaban en bienestar muy bajo en el 90, bienestar bajo, medio y alto. Los que se mantuvieron, después venimos por columnas, se mantuvieron en bienestar muy bajo, los que se mantuvieron en bienestar bajo, los que se mantuvieron en bienestar medio, los que se mantuvieron en bienestar alto, y los cambios que pudieron haber sufrido. En bienestar muy bajo, pues si subieron; en el bienestar bajo, si empeoraron o subieron; en bienestar medio igual, si bajaron o subieron, y también por acá.
llama la atención y nos encontramos de manera interesante como en bienestar muy bajo, en el caso de los municipios cafetaleros, bueno, las comparaciones que teníamos aquí, por ejemplo, cuántos estaban en bienestar muy bajo, pues era una cifra muy importante comparado con los que no eran cafetaleros. Y además, lo más preocupante es que estos que estaban en bienestar bajo se mantuvieron en ese bienestar bajo, ¿no? No hubo una mejoría en los 90 en términos relativos al resto de los municipios. Y bueno, así podríamos entrar en detalle, pero esta metodología nos permite hacer esas comparaciones y esas evaluaciones de si de manera relativa están cambiando y cómo están cambiando, hacia dónde están modificándose estas estructuras, esas características de la población. Territorialmente hablando, ahora sí, cuando se presentan estos resultados en un mapa, tenemos justamente en los colores amarillos lo que corresponde al nivel de bienestar bajo y medio en los municipios, los que están pintados de verde. Ahora, quedó representado por aquí, si no tienen rayitas, justamente representaría aquellos que se mantuvieron, los que empeoraron se ven con puntos y los que mejoraron se ven con rayas. Entonces, una expresión territorial como esta nos ayuda a identificar en dónde sí están, cuáles son los que están transformándose más aceleradamente, cuáles son los que están cambiando y transformándose de una manera más rápida que otras, en dónde estuvieron los mejoramientos, para poder entonces acercarnos a resultados o a evaluaciones más específicas, más puntuales, más a detalle. Pero aquí vemos, lo que nos permite es ver un mapa global, ¿no? Un mapa en conjunto, una figura completa de esas transformaciones que están sufriendo estos municipios. En este ejercicio seguimos yendo a detalle porque fuimos ahora a hacer algo que nos permite la geografía, es ir cambiando las escalas de análisis. Empezamos en una escala mundial, cambiamos a una escala de análisis nacional, ahora vamos a cambiar a una escala de análisis regional y ahora nos interesaba evaluar específicamente parte de la región centro del país, particularmente algunos municipios de Hidalgo, Puebla y Veracruz. Y entonces en esta lógica nos interesaba ahora empezar a entender cómo se comportaban estos municipios en particular. El jugar con la escala entonces nos permite ahora llegar a más detalles, particularmente en Hidalgo, Veracruz y Puebla, donde tenemos aquí representados el comportamiento de los precios a nivel de productor, mientras que esta línea negra es una comparación o la evidencia histórica de los precios a nivel internacional de la categoría otros suaves. Uno de los argumentos justamente que tenía el Banco Mundial para la liberalización era que los precios a nivel de productor no estaban reflejando los precios internacionales y que la intervención de las instancias públicas afectaban este comportamiento interno, que es lógico pensarlo, ¿no? Bueno, sobre eso sí se puede tener cierta evidencia ya por aquí y sí se puede empezar a trabajar y a profundizar en este ejercicio, porque mientras los precios internacionales de la categoría otros suaves, que es donde está México, tienen este comportamiento, los precios a nivel de productor presentan una dinámica completamente diferente. Además de un diferencial, ¿no? Que eso es otra cosa que vale la pena destacar. Este diferencial se va suavizando a lo largo del tiempo. Ahí sí, como estaba predicho por algunos teóricos, al momento de liberalizarlo, debería haber una convergencia de los precios internos y externos. Bueno, si por un momento esos precios estaban bastante dispersos y bastante amplia la diferencia, con el paso del tiempo, salvo algunos momentos de crisis en el 95 y 96, se fueron digamos, haciendo menos el diferencial. Y bueno, también es cierto que las estadísticas históricas que tenemos en México, pues pueden, por un lado, ponernos en apuros, porque no como lo vemos por aquí, donde los precios reportados o identificados dentro del país a nivel de productor para estos estados, pues parecen aquí totalmente, en este segmento, totalmente ajenos a los precios internacionales. Estrictamente hablando, pues, y técnicamente hablando, deberíamos ponernos a pensar si estos no son precios que reflejan
algún problema de medición o precios que reflejan algún problema técnico en su reporte o demás, o si efectivamente son precios bien medidos, pues aquí estaremos hablando de observaciones que parecen aberrantes, ¿no? Totalmente ajenas a lo que la tendencia mundial y a que los precios internacionales estaban reflejando. Si bien por un lado al Inmecafé se le cuestiona por sus prácticas, por un lado sobre corrupción y demás, y por otro lado por no saber entender muy bien en ciertos momentos la dinámica de los negocios cafetaleros e incurrir en pérdidas por los precios que estaba pagando al interior del país, pues si resulta que esos precios son correctos, pues efectivamente podríamos tener alguna evidencia de que las operaciones del Instituto Mexicano del Café no eran lo más adecuadas posibles, ¿no? Si estaban pagando estos precios cuando internacionalmente teníamos niveles por acá, pues hay por ahí problemas, ¿no? De financiamiento en cuanto a la ganancia que tenía el Instituto Mexicano. Ahora bien, en esta región muy particular, en estos municipios muy particulares que estábamos estudiando, nos interesaba también analizar bueno, pues cómo se desarrollaba la vida económica en este conjunto de municipios, aproximadamente 12 o 13 municipios de la región Otomí-Tepehua del estado de Hidalgo. Particularmente ahí nos interesaba en primer lugar entender cómo era el nivel de especialización económica. Y identificamos que había unos municipios que podían ser dominantes la especialización económica, que significaba más del 90% de la población dedicada a estas actividades, aquí clasificada en 3 grupos. Ya ustedes conocen, ¿no?, cómo se organiza. Además permitíamos identificar combinaciones entre los sectores, podríamos decir primaria dominante con secundaria, secundaria dominante con terciaria y demás, y estos se formaron con el criterio del 50% de la dominante y al menos el 25% de la complementaria. Entonces municipios ya mixtos. Y además una categoría sin especialización dominante, donde ninguna de las especializaciones económicas cumplía con más del 50%. Así se ven ya ahora los municipios con los colores. Aquí tenemos representadas las primaria dominante con secundaria, primaria dominante con terciaria, secundaria dominante y las secundarias combinadas, la terciaria y las combinadas. Lo que vemos por aquí entonces, bueno, aquí la región Otomí-Tepehua comprende estos municipios del estado de Hidalgo. Colindan con algunos municipios del estado de Veracruz, colindan con ciertos municipios del estado de Puebla, particularmente aquí está la región productora de Puebla más importante de café, que es la de productora y comercializadora de café, que es Jicotepec de Juárez. Bueno, lo que vemos aquí entonces es que hay un conjunto de municipios justamente enclavados, por aquí pasa la Sierra Madre, de aquí para arriba es la zona de la Huasteca concretamente. Entonces lo que vemos es cómo se organizaba o cómo se organizaba la actividad económica de la población en estos municipios. Si bien por un lado algunos totalmente especializados en la actividad primaria, ya había ciertas transformaciones en otros conjuntos, en otros municipios especializados hacia los servicios también. Primaria dominante, pero también participando los servicios cada vez de manera más importante. Esta comparación, si se va haciendo a lo largo del tiempo, se va identificando las transformaciones que va sufriendo los municipios en su actividad económica y cómo pues, las fuerzas económicas y la actividad económica se va adaptando a las necesidades de cada región. Es muy claro y se ha dicho mucho, se ha comentado mucho sobre estas transformaciones que van sufriendo los espacios cafetaleros, que en sus momentos de peores crisis empiezan a transformarse y buscar otro tipo de actividades, en donde se da una salida importante de gente buscando trabajar en servicios, trabajar en la construcción, incluso participando activamente en la migración, y entonces la actividad primaria pues va perdiendo terreno y este tipo de cosas se va viendo, se puede ir observando en figuras de esta naturaleza, ¿no?, donde se habla de la especialización económica de cada municipio. Aquí, en esta misma región, se identificó con fuentes provenientes de Acerca y de INEGI, en una combinación de dos fuentes de información, en un conjunto de municipios muy particular,
¿Cuáles son las características muy particulares de esta población? Se identificaron, por ejemplo, analfabetismo, escolaridad, población en educación superior, índice de masculinidad, indígenas, habitantes por vivienda y demás. Algunas facilidades en los propios hogares. La información nos permite también comparar entre localidades, aquí cafetaleras y no cafetaleras dentro de cada municipio. Y bueno, pues podemos a partir de este tipo de ejercicios también ir construyendo ciertas hipótesis sobre las diferencias que hay en cada una de estas localidades y las diferencias que hay en la población que integra cada una de esas localidades, donde la actividad por un lado es cafetalera y por el otro lado donde tienen otras prioridades, ¿no? Otros se dedican a otro tipo de productos. Particularmente donde no se produce café, se produce, bueno, en todos estos lugares, se produzca o no café, también se produce maíz, también se produce frijol, también se dedican a la ganadería, también muchos se dedican a los servicios, algunos son los que están integrados o participando en el café. Ahí. En este ejercicio sobre la Otomí Tepehua, se realizó también una tipificación probabilística, que es un ejercicio de identificación de las características propias de cada localidad y al mismo tiempo un reconocimiento o bueno, una caracterización de cada una de estas localidades. Se tomaron 4 indicadores, un índice de capital humano, uno de capital físico, uno de concentración de la actividad productiva y un indicador de la concentración poblacional. En este ejercicio las variables que se tomaron en cuenta, provenientes del censo, grado escolar, analfabetismo, personas con secundaria terminada, viviendas con radio, televisión, con vehículo, agua potable y distancia de la cabecera municipal. Estas se tomaron en cuenta en buena medida porque por los argumentos que hay sobre la importancia que tiene la comunicación y la difusión de la información relevante al sector y a los precios en torno a las acciones que deben tener, que tienen los productores mismos. Entonces, aquí particularmente nos interesaba radio y televisión para saber si tenían acceso a fuentes de información que les permitiera entender los precios y las dinámicas de los mercados de los productos para saber en dónde comercializar. Y esto, la lógica es, en el estado de Veracruz hay un sistema de radio pública, televisión pública también, que difunde noticias sobre los precios en diferentes mercados. Y es un mecanismo de difusión de la información que permite al productor entonces poder identificar, por un lado, las diferencias de precios en los mercados de comercialización, pero también poder negociar con sus compradores, ¿no? El tener información les permite, les da capacidad de negociación. Y por el otro lado, especialización productiva, también identificamos cómo se organizaban de acuerdo con sus actividades económicas y al mismo tiempo nos interesaba el tamaño de la localidad. Sabemos que muchas de estas son muy pequeñas, localidades muy pequeñas, a veces de unos cuantos habitantes, entonces también es una variable que nos importa por las economías de escala y por las posibilidades de organización que tiene, que representa una variable como esta. El ejercicio que tenemos por aquí nos permitió identificar entonces, en primer lugar, todas las localidades que estaban involucradas en actividad cafetalera en estos municipios del estado de Hidalgo, y además asignarles un resultado muy particular sobre las jerarquías que establecimos en la tipificación, en las variables anteriores, de tal manera que nos permitió entonces reconocer en dónde había más potencial y en dónde había menos potencial en este ejercicio de reconocimiento de sus características. Las que están en rojo representan las localidades donde tendrán más dificultades para poder desarrollar su actividad. Las que están en verde, pues un nivel intermedio. Las que están en café son aquellas que tienen, son más propicias o que tienen más potencial productivo en esta evaluación. El ejercicio, entonces, al interpretarlo cartográficamente, pues nos permite también reconocer que hay una coincidencia entre la organización de las localidades se da justamente con el acceso a las vías de comunicación, que es una línea gris que aparece por aquí. Efectivamente, las más relevantes tienen mucha más cercanía a la infraestructura, tienen más cercanía a las vías de comunicación que necesariamente tienen que utilizar para poder
todo el producto el café que se produce en esta región tiene que salir hacia acá abajo, hacia la parte de Tulancingo, o hacia Jicotepec de Juárez, pero siguiendo esta vía. Entonces, el resultado nos permitió justamente considerar y corroborar que las vías de comunicación escasas, que es un solo camino, por cierto, el que entra por aquí pavimentado, que llega hasta esta cabecera, por cierto, y ahí termina el camino pavimentado, y ya todos son caminos rurales. Entonces, este resultado nos permite identificar la importancia que tienen las vías de comunicación en este ejercicio de determinar el potencial productivo. Las más importantes, por supuesto, están muy cerca del camino, y además, digamos, ya a posteriori, pues es fácil decir, claro, se desarrollaron y tienen más potencial y son más grandes, pues porque estaban cerca de las vías de comunicación, ¿no? Pero bueno, este ejercicio nos permitió corroborarlo. También es cierto que en todo este ejercicio de la cafeticultura pues siempre surge este interés por las opciones sustentables, ¿no? Y estos modelos sustentables de cafeticultura que a partir de la liberalización se hicieron cada vez más relevantes, entre los que se encuentran el café orgánico, el café de comercio justo, el café ecológico, el café amistoso con las aves migratorias, el café responsable, el café de 4Cs, el café de etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay una gran variedad, muchas posibilidades en torno a la cafeticultura, todas ellas, si yo le pongo por aquí, cuidadosamente, para los del medio ambiente, la categoría es sustentables, ¿no? Bueno, en este ejercicio, en este primer acercamiento, nos interesaba ver dónde estaban desarrollando estas actividades sustentables, quiénes estaban participando en estas actividades sustentables. Y bueno, la evidencia que encontramos en un ejercicio nuevamente cartográfico, pues es que las opciones son más importantes en estos estados que son más relevantes, ¿no? Particularmente aquí es donde están ubicadas las iniciativas más relevantes. Hicimos también un ejercicio que ya no presenté por aquí, sobre el tipo de características que tenía el productor para participar o no participar. Ahí todavía hay muchas cosas que hacer y muchas cosas que refinar, para identificar quiénes están más expuestos a la participación o quiénes están más interesados en la participación en este tipo de alternativas. Sabemos que por definición hay algunos que son muy propios para ciertas organizaciones. Comercio justo solamente acepta organizaciones de pequeños productores, entonces ya hay una exclusión hacia todos los demás. Orgánico no es un requerimiento que sean organizaciones, por eso es cada vez más importante la participación de pequeños productores privados, ¿no? Individuales, y además organizaciones, en grandes extensiones de superficie. O sea, podríamos hablar de grandes finqueros produciendo café orgánico, eso es algo ya muy común. Café amistoso con las aves migratorias es una iniciativa surgida también en Estados Unidos por biólogos interesados en la protección de las aves migratorias, y los compromisos de no alterar los ecosistemas justamente para permitir el asentamiento de estas aves, ¿no? Para permitir el alojamiento durante su paso hacia otras regiones, durante su fase migratoria. Entonces, pues eso no está peleado con el tipo de propiedad de la tierra. Sin embargo, este café ecológico y este café responsable sí tienen una franca orientación hacia el sector privado, y quienes participan son grandes productores cafetaleros. Entonces no es una opción que estén tomando, por ejemplo, pequeños productores en este sentido. Entonces no es la característica, por ejemplo, de estos estados donde la mayoría de productores son muy pequeños. Es una opción de estados por aquí, ¿no? De Veracruz, Puebla y alguno más. ¿Qué estamos haciendo ahora sobre la cafeticultura? Que también implican diferentes metodologías y diferentes recursos cuantitativos. Análisis sobre el consumo del café en México con base en las encuestas de ingreso-gasto y en base a encuestas de empleo industriales. Ahí nos interesa saber si es cierto que esos argumentos de que la cafeticultura, el consumo de café está cambiando y está aumentando en el país, y en algún momento podemos ser sustentables y depender menos del comercio internacional, y entonces poder integrarnos más fácilmente y poder incorporar, obtener más valor agregado por este producto internamente, ¿no? Porque sí, eso significa que lo tendremos que tostar, moler y consumir dentro del país, y entonces
el valor agregado se quedaría internamente. Entonces, este ejercicio estamos haciendo de evaluación. Estamos en un ejercicio también sobre la importancia de las denominaciones de origen para la cafeticultura mexicana. Si no era suficiente decir orgánicos, ecológico, comercio justo, bueno, aparte de las denominaciones de origen es otra clasificación más de diferenciación. Ya hay café Veracruz, café Oaxaca y ahora café Pluma Hidalgo. Son 3 denominaciones que tenemos en México. Análisis sobre la conversión a café orgánico con la metodología de opciones reales de inversión. Yo me acuerdo, y ahorita que está presente mi ex maestra de matemáticas financieras, yo me acuerdo que hace muchos años yo aprendí, y muy bien, por cierto, porque no se me olvida, que las metodologías de evaluación estaban pensadas en el valor presente en una forma pues relativamente rígida, porque no permitía a los tomadores de decisiones a poder tener flexibilidad en cuanto a sus proyectos de inversión. Esto es lo que quiero decir. Si yo estoy pensando que me quiero convertir a café orgánico, y yo soy un pequeño productor, en primer lugar, mi opción en este momento no es de toma o déjala de este momento. Yo tengo la flexibilidad de empezar en 3 meses, en 6 meses, en 1 año, en 5 años, empezar ese proceso de conversión. Una vez que empecé mi proceso de conversión, yo tengo la opción de decir, en este momento me retiro y ya no quiero seguir porque no me conviene. Yo ya he visto las experiencias que tienen mis vecinos, o otros productores conocidos de café orgánico, y veo que el diferencial que les pagan por eso pues es muy pequeño, entonces no me conviene en realidad. Entonces yo tengo la opción de abandonar mi proyecto de inversión, que eso es algo que las metodologías tradicionales no consideran. Las metodologías de valor presente neto, tasa interna de retorno, no consideran esa flexibilidad. El método de las opciones reales de inversión, se quería estar más al nivel. Las opciones reales de inversión es una metodología cuantitativa importada directamente de las finanzas, de las opciones financieras, call y put y demás, que permite evaluar proyectos de inversión con esa flexibilidad de decir, puedo diferir, puedo retirarme, puedo incrementar el volumen de inversión, o no. Entonces estas opciones reales, esta metodología me da esta flexibilidad. Por supuesto es más difícil, más complicada, implica un cambio de fórmulas, un cambio de herramientas técnicas. Estamos hablando ya no de proyecciones determinísticas, sino del comportamiento estocástico de ciertas variables que hay que modelar en primer lugar y después evaluar a valor presente con valores actuariales, financieros y probabilísticos, ¿no? Y también estamos desarrollando ahora un ejercicio sobre la importancia del espacio para entender las diferencias en el desarrollo de los territorios cafetaleros. Esto bajo el espíritu y bajo la lógica de poder interpretar o poder impulsar o utilizar metodologías de regresión espacial, ¿no? Poder entender cómo el espacio puede funcionar o puede operar, puede ser determinante para la explicación de fenómenos de crecimiento, de desarrollo, de mejoría o empeoramiento de la situación de la cafeticultura y de ciertos territorios. Una regresión espacial entonces incorpora ya directamente y abiertamente características del espacio dentro de esta lógica, dentro de esta medición, y por ahí estamos también trabajando en esta dirección para poder utilizar otras metodologías diferentes adicionales. Y me falta una por ahí que platicamos ahorita hace un momento sobre la importancia que tiene la cafeticultura y el desarrollo sustentable. ¿Sí? Hay diferentes investigaciones en México incluso que hablan sobre el sistema tradicional de producción de café del pequeño productor, el clásico, el tradicional, el rústico. Se hace en sombra, se hace en policultivo además, que tiene, bueno, pues mejores o un trato más amistoso con la biodiversidad, o permite la biodiversidad, o aloja, cuando menos es más fácil de alojar la biodiversidad, que es la que se hace en sombra, sin grandes extensiones, de manera intensiva, con paquetes tecnológicos, que sin duda pues tiene problemas después de deterioro, de erosión,
de problemas con los mantos acuíferos y demás. Entonces, en esta investigación que olvidé por ahí anotar, pues se trata justamente esta importancia, ¿no? Y ahí las metodologías también que se desarrollarán serán otras, ¿no? Serán diferentes y bueno, pues ahí la aproximación será otra. Finalmente, lo que me lleva a esta presentación es que las técnicas cuantitativas son importantes para el estudio de fenómenos económicos y sociales, más algo que a veces cometemos, un error que muy a menudo cometemos, no son todo el estudio, no son recursos que nos permiten presentar evidencia, fortalecer evidencia, sostener argumentos, más no es todo el estudio. Eso creo que debería quedar muy claro. También a mí me queda claro en todas estas experiencias que hemos tenido que una combinación de herramientas cuantitativas y cualitativas son un recurso mucho más importante y mucho más sólido para poder probar argumentos, para poder probar hipótesis. Las herramientas cuantitativas son muy importantes para el análisis de ciertos fenómenos. Las herramientas cualitativas son muy importantes para la resolución de otros problemas y de otras hipótesis que podrían ser más finas o más particulares o más específicas. Y también me queda como reflexión que el espacio es una variable de gran trascendencia, tanto para el análisis económico como por el social, que a menudo se nos olvidó, ¿no? Apenas los economistas apenas hace 20 años empezaron a recordar del espacio, que era importante el espacio y que era importante la geografía económica, ¿no? Y ahora ya está en auge, incluso ya tenemos un premio Nobel, ¿no? que está reconociendo la importancia en la economía de esta variable. Había sido una variable muy olvidada, ahora entonces es necesario rescatarla e incluirla para entender los fenómenos de interés de nuestros estudios. Y bueno, pues creo que es todo de mi parte. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Pablo, por tu presentación. ¿Tienen preguntas? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Ninguna duda acerca del uso de los mapas? A ver, Luz. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luz Elena Salgado, soy estudiante del doctorado de aquí del Colegio de la Frontera. Y bueno, pues antes que nada felicitarlo por su trabajo y qué bueno que nos vino a mostrar los resultados de la institución del UNAM, ¿verdad? Sí. Donde trabaja, que está Así es, en la FES Zacatlán. En la Zacatlán. Ok, bueno, yo quiero hacer un comentario a su presentación y a los estudios. Por ejemplo, ya vi que utilizaron el padrón y que utilizaron muchas bases para hacer diversos estudios. Lo que yo no veo, por ejemplo, es la variable de la organización de los cafeticultores en estas variables que vienen manejando, ¿no? Que claro, yo creo que es trascendental. Claro. Yo, por ejemplo, yo me acuerdo, en mi tesis de maestría lo que hice fue hacer una comparación, porque hice una tesis sobre café, hice una comparación sobre las características sociodemográficas de los cafeticultores organizados contra los no organizados en Cuetzalan del Progreso. Y uno de los resultados que me arrojó fue que por ejemplo, sus niveles de producción eran iguales, ¿no? Sus niveles de producción, no existía una diferencia significativa en sus niveles de producción, de rendimiento más bien, los de rendimiento, y sin embargo, sí existían características sociodemográficas como el agua potable, la electricidad, el drenaje, que los organizados, estaban peor, ¿no? Entonces resulta ser que los organizados estaban peor en estas características y los no organizados pues no, ¿verdad? Y bueno, algunas cuestiones que yo quisiera como poder agregar en este tipo de estudios sería eso, ¿no? Claro. Los espacios de organización, qué tanto intervienen para que el cafeticultor mejore, porque por ejemplo, el Consejo Mexicano del Café se aboca a las organizaciones ya constituidas, pero si en sí no existe un mejoramiento en cuanto a rendimientos productivos, entonces ¿por qué no se maneja algunos factores socioeconómicos como impulso a esta organización, ¿no? O sea, yo creo que, por ejemplo, ese tipo de estudios sí te sirve para comprobar que si quizás el impulso económico no está dando un resultado, o el productivo, quizás podría haber ahí algún impulso
en otro tipo de variables. Claro. Y también creo que en cuanto a los espacios, igual que viene manejando está el del espacio de la organización del cafeticultor, que no está siendo contemplada, y también los espacios de género, ¿no? Por ejemplo, en esta situación, bueno, la mujer, el predio, todo lo que es el trabajo del predio se caracteriza mucho hacia el hombre, ¿no? Y la organización cafeticultora generalmente anda de cabecilla el jefe de familia, que es el hombre. Sin embargo, en la cafeticultura se ha demostrado que ya hay muchísimas mujeres participando, hay organizaciones de mujeres, líderes, etcétera. Incluso ya hay un nicho de mercado de productoras de café. Claro. De asociaciones de mujeres productoras de café. Entonces, igual hacia ahí va la propuesta, ¿no? Que en este caso sería hacia una política, ¿no? Claro. Porque a mí lo que me gustaría sería como ver estos mismos resultados, pero incluyendo ese tipo de variables. Claro. Porque creo que ese tipo de variables ya servirían para hacer propuestas sobre la política, ¿no? Sobre cooperación entre una política social y una política productiva, ¿no? Para, en específico, el Consejo Mexicano del Café. Correcto, muy bien. ¿Lanzamos varias o una por una? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo que la variable de organización es sumamente importante en ejercicios de esta naturaleza. Me decías tú que hiciste tu trabajo en Cuetzalan concretamente, ¿no? Y Cuetzalan es un espacio muy interesante que aloja a una de las cooperativas más importantes además de este país, digamos las más famosas y las más estudiadas, las más observadas, que es la Tosepan Titatanisc, que fíjate que ahora con lo que me comentas me llama la atención, porque contrario a lo que dices, la Tosepan es una organización con bueno, es una institución o una cooperativa de una organización incluso no vista en muchas otras más, ¿no? A mí me parece, de los acercamientos que yo he tenido con ellos y de los trabajos que se han publicado sobre la Tosepan, que tiene una trascendencia y una relevancia en el país de grandes dimensiones y es referencia para muchas otras sobre el trabajo que están haciendo en torno a la cafeticultura y en torno a la actividad de pluriactividad que desarrollan, donde combinan por un lado café y combinan pimienta y además combinan una cooperativa de crédito y combinan un hotel ecológico y combinan educación ambiental y combinan una serie de trabajos más que me parece sorprendente lo que me dices, ¿no? En torno a la organización. No sé si sea la Tosepan con la cual lo comparaste o no, pero me llama la atención, ¿no? Y es interesante el resultado que obtuviste y valdría la pena platicarlo. Totalmente también estoy de acuerdo sobre la cuestión de género, que sin duda, pues no nada más en la cafeticultura, ¿no? Es en cualquier otra actividad y fuertemente vinculada a la migración en muchos aspectos, ¿no? Si el productor de café migra y tiene que ir a trabajar a los servicios, a la cabecera municipal, muchas veces es la mujer, incluso al contrario de lo que decías, la que se queda encargada de los trabajos en la huerta. Ya no específicamente de la pizca del café, que es intensiva en fuerza de trabajo, pero sí del cuidado y del mantenimiento, ¿no? Sí hay experiencias en ese sentido, y también hay muchas experiencias, sobre todo en organizaciones de Oaxaca y de Chiapas, donde las mujeres tienen ya su esposas de cafetaleras o esposas de cafetaleros o cafetaleras, tienen sus organizaciones donde además de esa actividad productiva están participando fuertemente en otro tipo de actividades como los bordados, los textiles, la fabricación de alimentos y demás, ¿no? Entonces sí es cierto que distinguiendo o haciendo teniendo esta variable como criterio también en el análisis, pues resulta muy relevante, ¿no? Sobre la transformación que sufre justamente la cafeticultura a partir de estas consideraciones. Y pues bueno, yo con mucho gusto tomo lectura de estos intereses, consideramos estos intereses,
y pues prometemos trabajar en esa dirección, ¿no? Y hacer estas consideraciones, perdón, que son importantes y son muy relevantes, ¿no? Para entender esta lógica y esta dinámica que está teniendo este sector cafetalero y las transformaciones que está sufriendo aceleradamente, ¿no? Y rápidamente en estos tiempos. Muy bien, muchas gracias. Sí. Rafael. Sí, muchas gracias. No, Pablo, pues yo quiero decirte que fue una presentación realmente fascinante de la producción de este que le llaman lubricante social. Ajá. Por excelencia, que me encanta la palabra porque es cierto. Pero como la ironía es que este lubricante social sea el resultado de condiciones precarias de producción, sobre todo en México, que es lo que muestras. Y bueno, me parece que, dado que aquí casi todos somos estudiantes, los que estamos aquí, la manera de hacer investigación me pareció muy, muy interesante cómo usas distintos niveles de investigación, ¿no? Geografía, las disciplinas también. No me quiero meter en matemáticas financieras porque aquí está la maestra y sé que voy a hacer un error. Pero lo que yo te quería preguntar es algo muy, muy básico. En lo que tú demuestras, y a mí me pareció muy interesante, cómo las ganancias se van a los que hacen el tostado del café. Así dice, ¿verdad? Ajá. Los requerimientos tecnológicos. ¿Realmente es tan sofisticado hacer el tostado del café que te tenga que hacer? Creo que aparece Alaska como uno de los lugares. Bueno, como Estados Unidos, claro. Todo Estados Unidos. Sí, más bien, como Estados Unidos. ¿Realmente se requiere tecnologías avanzadas para hacer esto? ¿Qué es lo que hace la diferencia? ¿O se puede hacer en los países productores? Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Rafael, y me siento halagado con tus palabras. De verdad, muchas gracias. Fíjate que sobre el tostado, en realidad no es nada difícil. Yo he tenido a veces la intención de hacerlo de la manera más tradicional, que es sobre un comal y a la lumbre, ¿no? Y a ver qué pasa, ¿no? A ver qué comportamiento tiene esto. No es en realidad el tostado. Lo que es importante para un comercializador de café es la mezcla que le da y el sabor, por supuesto, resultado de esa mezcla. Eso sí es el secreto, y eso sí, digamos, requiere cierta tecnología, sobre todo de mercado, ¿no? Es saber cuál es el gusto de tus consumidores, ir identificando cómo van cambiando estos gustos, cómo puedes ir creando nichos en torno a los propios consumidores e ir generándoles un producto muy específico y muy particular, porque los gustos cambian dentro incluso de los propios países, ¿no? Entonces ese es el secreto en realidad, no tanto tostar, sino saber combinar muy bien los granos, saber abastecerse de los granos, por supuesto, de diferentes regiones, saber las características que tiene cada uno de los granos de todos estos países productores, abastecerse de ellos y dar el toque final para poder ser del agrado del consumidor. Y por supuesto, pues como en todo negocio, pues la competencia de las marcas es muy importante, ¿no? El posicionamiento de tu marca ya entre los consumidores, pues requiere de grandes inversiones de capital, ¿no? Ir posicionándose en la mente del consumidor para que cuando esté enfrente a un stand digan, este es el que me llevo porque este es el que me recuerda mi fin de semana en Cancún, ¿no? Y ahí cerca está Chiapas y entonces, pues como me la pasé muy bien, entonces me llevo este que es mexicano y que tiene por ahí un logotipo, un signo maya que yo vi con el vendedor que pasó por la playa caminando aquella vez. O sea, eso es lo importante, ¿no? Ese es en realidad donde entre los comercializadores, entre los tostadores, que ya están ahí muy cerca entre ellos, pues ahí está la clave, ¿no? Y ahí está el secreto justamente, y ahí es donde viene la tecnología, más que tecnología de infraestructura, es tecnología de mercado, ¿no? Saber las características del producto que demanda el consumidor. Y en eso invierten mucho dinero estas grandes marcas. Saber, por ejemplo, digo, este ejemplo me parece importante. Starbucks no vino a revolucionar nada el mercado del café, pero ¿por qué tiene tan buena acogida incluso en países productores? Pues por el factor de diferenciación que te da
consumir en Starbucks, ¿no? Decía una vez un mercadólogo que me llama mucha atención, llegar a sentarme en mi conferencia y poner mi vaso y que todo el mundo vea que lo compré en Starbucks, ¿no? Ese es un factor importante de diferenciación que saben identificar estas grandes empresas en los consumidores y que saben aprovechar, ¿no? Y saben explotar. Y bueno, pues el café no es malo tampoco. Pues hay criterios importantes en cuanto a la calidad, que eso también hay que reconocer, que a mí me parece que no justifican el doble de precio, ¿no? O el triple incluso, ¿no? Yo estoy consciente de eso y yo cuido, prefiero hacer yo mi café. Sí, él. Sí, la siguiente pregunta. Por favor, sí. Yo también quiero felicitarlo a usted por su espléndida presentación. Fue, a pesar de no conocer en lo personal mucho sobre el tema, soy Elizabeth Méndez de Estudios Urbanos y Medio Ambiente. Sí deja una visión así a diferentes escalas muy buena sobre la situación que se está manejando y sobre todo pues la problemática a la que podemos concluir, ¿verdad?, que existe. Claro. Y bueno, al final usted lo mencionó, a mí me inquietaba en el transcurso de la presentación la parte precisamente medioambiental, que es la que al final comenta. Claro. Creo, si no está mal mi percepción, creo que es poco lo que se ha hecho, no sé, a nivel nacional sobre todo. Supongo que por el costo que tiene el sacrificio de más producción para poder aplicar técnicas y metodologías mucho más ecológicas o amigables con el medio ambiente, supongo. Claro, claro que a nivel internacional, pues supongo que es más aceptada este tipo de tecnologías y de metodologías y probablemente lo veamos en la comparación que hace usted a nivel nacional, que a partir de la desaparición del Instituto del Café, se comentó, se veía como en la parte derecha de la gráfica la variable extensión superficie se elevaba y sin embargo la otra variable que era, me parece que precio o comercialización, sufría una gran cantidad una gran variación. Entonces una poca compatibilidad entre quizás este rector que era el Instituto del Café. De ahí que pues la conclusión es que se necesita una política integrada. Y bueno, en lo último que quiero comentarle es que el título de la presentación se me hizo muy simpática y podría decirle o hacerle una pregunta a nivel de broma. Es que pues no solamente deseamos que llueva café en el campo, sino también en las ciudades, donde más se consume, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo. Sí, muchas gracias. Agradezco mucho sus comentarios, por supuesto. Y bueno, pues sobre el título pues fue algo que a bote pronto la doctora me presentó y fue lo primero que se me ocurrió, la verdad. Y no sé si había yo recientemente escuchado la canción, pero pues inmediatamente me salió el título y así que fue muy espontáneo. Y sobre la parte ambiental estoy en completo acuerdo con usted que hace falta más estudios sobre esta naturaleza. Hay ejercicios que se hicieron en los 95, 96, 97, por ahí, entre Patricia Moguel, Víctor Toledo, los primeros estudios sobre la importancia de la biodiversidad o la relación entre biodiversidad y espacios de café, o espacios de producción de café. Y hay otros ejercicios, no muchos, hay otros ejercicios, otras evaluaciones que se han venido desarrollando principalmente a partir de esta iniciativa del café amistoso con las aves migratorias. El Smithsonian Migratory Bird Center es quien promueve esta iniciativa y biólogos que trabajan por ahí son quienes han impulsado este tipo de estudios, algunos en México, otros en otros países centroamericanos. Más concretamente ellos pues por el interés que tienen sobre las aves migratorias, ¿no? Pero estoy totalmente de acuerdo que hace falta investigación más amplia en esta dirección, ¿no? Y más ahora en este momento donde nuestros problemas ambientales son de gran escala, son de gran magnitud, ya tenemos importantes problemas de agua, ya tenemos notoriamente una situación de cambio climático, estamos observando un patrón de cambio en los ciclos
ciclos de lluvias, en los ciclos de huracanes y demás, ¿no? Entonces, yo creo que es muy relevante ahora y muy pertinente profundizar en estas investigaciones que ya han dado alguna evidencia de que estos espacios conservados o producidos donde se produce café de manera tradicional pueden ayudar y pueden contribuir al mantenimiento de esta biodiversidad, a la estabilidad de los climas, a la conservación de los suelos, de las aguas y demás, y con los beneficios que representa todo ello. Por eso es parte es de interés para nosotros. Hay por ahí una propuesta de una investigación doctoral justamente que estamos intentando ahora ofrecer o iniciar en esta temática, pero pues no es una sola la que necesitamos, ¿no? Yo creo que habría que realizar muchos estudios más en esta dirección. Y pues por mi parte pues yo estoy interesado, ¿no? En cualquier ejercicio que queramos hacer en esta dirección, bienvenido, ¿no? Para sumar esfuerzos, para entender mejor estas características, las características de estos espacios y la relación que hay entre estas variables. Sí, muchas gracias, y abierto a cualquier interés e investigación sobre estas temáticas, por supuesto. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? Yo, una pregunta. Bueno, más bien es un comentario. Quiero igual felicitar a Pablo. Tengo el gusto de conocerlo y me da muchísimo gusto que esté aquí en mi escuela, porque aparte él egresó de la misma escuela que yo en la UNAM y me siento muy muy contenta de que esté acá, tan lejos de donde hemos estado en algún momento, ¿no? En común. De tu ex escuela a tu escuela actual. Exactamente. Y entonces, independientemente de eso, en este momento estoy inmiscuida en temáticas acerca del mercado del café, específicamente en el tema que tiene que ver con asociaciones, que es como Luz Helena comentaba hace un momento. Considero que esta parte es de vital importancia, puesto que sí como que despega mucho el interés de por qué los pequeños productores pueden llegar a alcanzar cierto nivel de bienestar cuando están organizados o cuando no están organizados, ¿no? O sea, yo estoy aún construyendo un proyecto de investigación que tiene que ver por qué las asociaciones de productores inciden de manera positiva en incrementar la calidad de vida de los pequeños productores en un marco de comercio justo. Entonces, estoy como construyendo el problema y se me hace también, uniéndome a la petición de Luz Helena, que sí tendría que ser un factor importante dentro de la investigación del mercado del café, el por qué los productores ven como a la asociación como una alternativa para poder incrementar sus niveles de bienestar y todo, dado el contexto en el que los pequeños productores operan en México, por ejemplo. Claro. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que vas a tener muchas discusiones con tu compañera porque ella dice lo contrario a lo que tú estás diciendo, ¿eh? Entonces seguramente habrá problemas ahí, debates largos, importantes, con una taza de café, por supuesto, espero. Fíjate que ahorita que comentabas, recordé un trabajo que tiene Alma Amalia González, que ya había comentado en su momento contigo, que está publicado ahorita justamente en la página del PROINSE, que hace un ejercicio sobre una cooperativa que no alcanzó el comercio justo, una evaluación de cómo se ha desarrollado esta organización a fin de cuentas, pero sin la existencia de la certificación de comercio justo. Y creo que es muy interesante lo que narra Alma Amalia, que es, por cierto, mi colega corresponsable en este proyecto, donde, bueno, lo que al menos en los resultados generales que ella muestra es que sin la certificación de comercio justo ha tenido mucho más problemas, para constituirse y mantenerse como organización, y al mismo tiempo para estas beneficios que pretendía ofrecer hacia sus miembros. Entonces yo te recomiendo que le des una buena leída a este documento que es importante, pero a fin de cuentas también es cierto, ¿no? que y hay evidencia al menos en muchos aspectos, y creo que por eso es importante el trabajo de su compañera Luz, en torno a los beneficios que tiene la membresía a una organización de productores,
pues cuando menos en aspectos de representatividad, ¿no? Que pues entre más seamos, pues tenemos un poco más de capacidad de negociación y más fuerza. Es el argumento principal, aunque se sabe que quienes participan en los mercados de comercio justo, que tienen que ser forzosamente organizaciones, pues tiene una serie de beneficios adicionales que les permite este propio mecanismo, ¿no? Como por ejemplo una prima de comercio justo que tienen que dar los comercializadores para la constitución de su organización y para beneficios comunitarios, lo cual en muchas organizaciones ha permitido la construcción de escuelas, la construcción de otro tipo de negocios que den cierta diversificación productiva, la inversión en transporte para los miembros de las organizaciones, y son experiencias que están documentadas en trabajos específicamente sobre Usiri, sobre algunas otras cooperativas chiapanecas. Hay también una experiencia ahí documentada sobre la selva y cómo cuando perdió el comercio justo y la tragedia en realidad que representó, ¿no? La pérdida de la certificación, que significó un desmembramiento de la organización, una separación, ¿no? Entonces ahí hay un tema importante de cohesión en torno a una certificación, por ejemplo, y los beneficios que puede ofrecer, y destacan también particularmente para el comercio justo el nivel de empoderamiento, ¿no? Que es un término ahora ya cada vez más común, el empoderamiento que dan a los propios miembros de la organización en lo individual y en lo comunitario, ¿no? Pertenecer a una organización que esté certificada bajo comercio justo, la fortaleza que van dando, el conocimiento que van adquiriendo, que le permite pues poco a poco tener mayores herramientas para sobrevivir en este mercado cafetalero y los demás, ¿no? En los que participan los productores. Gabriela. Bueno, pues muchísimas gracias, Pablo. Me uno a las felicitaciones. Realmente fue muy ilustrativa tu plática. Tal vez yéndome un poquito al final, como buen ambientalista. Creería que el término, ¿cuál es la diferencia entre un café ecológico y un café orgánico? En principio creo que un café orgánico tendría que tener la característica de ser ecológico. Claro, claro. Sí, en realidad la diferencia está en la certificación, ¿no? Un café orgánico tiene una certificación de un organismo expresamente dedicado hacia este tipo de servicios, que es una tercera instancia independiente, acreditada por organismos internacionales. Genéricamente se conoce a un café ecológico aquel que no tiene una certificación orgánica, aunque tenga procesos parecidos, ¿no? Técnicos a nivel de finca. Aunque también hay otra iniciativa que se llama café ecológico, que es el café de Rainforest, que es una certificación diferente. Entonces, como que el ecológico se refiere a dos cosas: un café orgánico no certificado, que no utiliza químicos, que no utiliza fertilizantes y demás. Llamarían algunos un café también así olvidado, ¿no? Que nada más van cada año a la pizca, sacar el grano y ya, porque en realidad a veces hay poca inversión también en el mantenimiento de la finca, lo cual a lo mejor en términos ambientales eso podría ser benéfico, no lo sé, pero pues ahí valdría la pena hacer un ejercicio sobre esto, ¿no? Porque finalmente ya no hay una intervención sobre los terrenos, ¿no? Pues ahí están olvidados, ahí están abandonados, y yo no sé si eso pueda generar mejores condiciones ambientales o no, pero bueno, pues eso ahí está. Y entonces se reconoce, es una excepción del café ecológico, ese que no es orgánico, aunque no utiliza insumos químicos. Y el otro, el de Rainforest, ¿no? Que es una certificación diferente, parecida a la orgánica, aunque menos estricta, y con una orientación más comercial, eso es cierto. Solamente para hacer un par de comentarios. No puede estar solamente olvidado porque no es una planta nativa, entonces va a haber algunas plagas. Y lo que se utiliza pues son plantas contra las plagas, no plaguicidas. Claro. Oye, sí. Una pregunta, ya la última. Sí, no. Claro. Esto de que son de las aves migratorias, ¿de qué se trata? ¿Ponen ahí unos cuantos para que se alimenten? No, es mantener una estructura de árboles de diferentes alturas, y de que con cierta densidad de árboles para permitir que las aves migratorias puedan alojarse por ahí durante su paso, así es.
Ese es el café de aves migratorias, el café amistoso con las aves migratorias se traduce. Y bueno, pues es una iniciativa de gente del Smithsonian, ¿no? Que le interesa, que ha identificado los corredores de las aves y entonces van ofreciendo una certificación y ciertos canales específicos donde venden esta marca de café o distintivo del café que pues dicen que se vende mejor, ¿no? Dicen que se vende mejor, yo no tengo, la verdad no tengo evidencia. El único que sí garantiza un precio más alto es el comercio justo. Los demás finalmente se rigen a fuerzas de mercado. Entonces yo entiendo que si a lo mejor hay la demanda o no se logró transmitir bien el mensaje de las aves migratorias, pues no habrá una prima sobre ese café, ¿no? Y se tendrá que vender a precio normal. En el Smithsoniano, claro, consumirlo por el Smithsonian, así es. Bueno, pues muchas gracias, Pablo, por tu presentación y Bueno, pues muchas gracias. Gracias.